¿Sí nos escuchas, Uriel? Porque no te escuchamos, ¿eh? Si tienes problemas con tu audio, si quieres, oro yo. ¿Sale? Pues yo creo que tiene problemas con su audio, Uriel, con su internet. Así que, ¿los demás me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Sí, perfecto. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Amado Padre Celestial, pues cuántas gracias, Señor, te damos, Señor, por tu misericordia, por los favores que hemos recibido de ti sin merecerlos, Señor. Y gracias porque nos permites reunirnos esta noche a través de este medio, estudiar tu santa palabra, Señor, y te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Danos a cada uno de nosotros un corazón humilde ante tu palabra, un corazón enseñable, Señor, y sobre todo dispuesto a obedecerte. Poder estudiar tu palabra. Gracias. Ok, bueno, doble amén. En el nombre de Cristo te damos las gracias, amén. Amén. ¿Escuchas, Uriel? Es que se te ve bien el sonido, pero bueno, ya oramos, vamos a comenzar. Bueno, pues, como decía Armandito, esta noche terminamos un libro más de la Biblia. Ha sido realmente una bendición ir recorriendo desde el Génesis 1:1 y ya haber recorrido todo el Pentateuco y ahora el libro de Josué. Y pues es una bendición. Y como dice Pablo ahí a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, ¿verdad? En cada libro hemos sacado infinidad de enseñanzas, ¿eh? A pesar de que son hechos que sucedieron hace miles de años, como Dios habla hoy a nuestros corazones hasta el día de hoy. Así que el libro de Josué llega a su conclusión. Podríamos decir que ya es el epílogo y Josué ha envejecido, ¿verdad? Así que vamos a ir leyendo. Les invito a que abran sus Biblias en Josué 23 y 24. Vamos a leer hoy. Y vamos a ver cómo termina la vida de José y sus exhortaciones que hace al pueblo. Dice, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel. Nos dice ya, José, estás ya en sus últimas. Más adelantito nos va a decir la palabra que ya tenía 110 años. Vivió, como ustedes recordarán, 10 años menos que Moisés. Que ahora vivir 110 años es todo un récord, ¿no? Pero aquí Josué murió de 110 años, más chico que Moisés. Y como me recuerda mucho la vida de Moisés, de que también Moisés cuando iba a morir, exhorta al pueblo a ser fieles a Dios. Y Josué hace exactamente lo mismo. Dice, vamos a ver, dice, versículo 2, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, o sea, llamó a los líderes del pueblo, ¿no? Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por nosotros. Josué les está recordando todas las bendiciones que han recibido de Dios. No podían negar que Dios había sido fiel con ellos. Y los está exhortando a que recuerden eso, que nunca ni por un segundo dejen de pensar las proezas que Dios ha hecho por ellos. Porque miren, a veces somos muy dados nosotros. Aquí hay enseñanza para nosotros. A veces nosotros amamos más la bendición de Dios que al Dios de la bendición, ¿sí? Y nos enfocamos más en sus bendiciones y a veces olvidamos al que dio la bendición. Y Josué está queriendo evitar eso, que no olviden todas las bendiciones que han recibido de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es muy dada a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y les dice que no son ellos los que han ganado las batallas, realmente ha sido Dios el que ha ganado las batallas al ir delante de ellos. Versículo 4 dice, Perdón, pero aquí donde dice que ellos vieron
O sea, ellos vieron, no les contaron. Si ellos vieron todas las bendiciones, ¿no? O sea que era información de primera mano, eran testigos oculares de lo que Dios había hecho. Ok, y versículo 4. Y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande. Mar grande se refiere al mar Mediterráneo, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios los echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. O sea, aquí Josué les está diciendo, no solamente Dios ha peleado las batallas por nosotros, Él nos ha dado estas naciones, yo ya las he repartido, ¿sí? De hecho, pues prácticamente ya es lo último que va a hacer es Josué repartir la tierra, ¿sí? Por suertes, como habíamos visto. Y dice que Dios va a seguir peleando por ellos, ¿sí? Dice, pero 6, aquí vemos una cosa, a cómo se conjuga aquí la soberanía de Dios, que Dios es el que va a pelear las batallas, ¿sí? Pero ellos tenían que esforzarse, ¿sí? O sea, Dios prometió las victorias, prometió la tierra, pero eran ellos los que tenían que luchar para conquistar las tierras prácticamente aquí ya han conquistado un gran porcentaje de las tierras, pero no era toda la tierra la que tenían que Dios les prometió. Acuérdense que tenían que expulsar a todos los habitantes de ahí de Canaán. Y aunque ya habían derrotado muchas ciudades, todavía quedaban por ahí uno que otro cananeo por ahí. Y ya era responsabilidad de cada tribu terminar de expulsarlos. Y ahí fue donde fallaron. Entonces en el versículo 6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Fíjense, aquí Josué les está diciendo que tienen que esforzarse en obedecer a Dios. En realidad, ¿es fácil obedecer a Dios? O sea, ¿se nos da por naturaleza el obedecer a Dios? No, para nada. ¿Por qué? Porque nuestra carne se rebela en contra de la voluntad de Dios y nuestra carne le encanta pecar, ¿sí? Y ahí está la lucha, como dice Pablo en Gálatas, los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. Entonces uno tiene que esforzarse. O sea, hemos dicho, y no quiero que haya confusión, en cuanto a lo que es la salvación, todo es obra de Dios. Pero en cuanto a la santificación, el crecimiento, la madurez, eso implica también nuestro esfuerzo, ¿sí? Nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace su parte en cuanto al crecimiento, no en cuanto a la salvación. La salvación es totalmente obra de Dios. Entonces, siempre obedecer a Dios requiere esfuerzo. Sí, sí, como dice en Efesios 6:10 en adelante, ¿no? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza y vestirnos con toda la armadura de Dios, ¿sí? Eso nos corresponde a nosotros. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Dice, sino contra huestes de maldad, ¿sí? Nuestra propia carne. Acuérdense que los 3 enemigos del cristiano son el mundo, nuestra carne y Satanás. Entonces, no es tan fácil luchar contra esos 3 enemigos. Por eso requiere esfuerzo. Por eso aquí Josué le está diciendo, esforzaos pues en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, ¿sí? Obviamente que aquí Josué, conociendo al pueblo, temía en qué áreas estaban débiles el pueblo, en qué áreas podían fallar, ¿sí? Y vemos que en la que primero que les voy a mencionar, dice en el 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él los dijo. O sea, un israelita iba a perseguir a 1000 cananeos, ¿sí? Siempre y cuando ellos se esforzaran en obedecer a Dios. No dice aquí 11, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonios, mezclando con ellos,
y ellas con vosotros. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, que os serán por lazo, por tropiezo, para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Yo veo que aquí la exhortación de Moisés prácticamente es en 3 áreas. Primero, de Josué. Josué temía que ellos se desviaran de las instrucciones del libro. Esa era su primer preocupación. Su segunda preocupación era que no se asociaran con las naciones paganas adorando sus ídolos, ¿sí? Por esto era la razón que tenían que expulsar a todos. No podía quedar nadie porque podían contaminarlos. Y tal como sucedió. Y la tercera área donde Josué ve que era mucha tentación para ellos, que se unieran en matrimonio. O sea, que hubiera matrimonios mixtos, ¿sí? Ahorita comentamos más al respecto. Dice, si concertareis con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con vosotros. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. O sea, sobre advertencia no hay engaño. Josué les está diciendo lo que tienen que hacer, porque si no lo hacen, ¿sí? Va a haber consecuencias, ¿sí? Ok. Dice 14. Y he aquí que yo ya estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. O sea, en otras palabras está diciendo, yo ya estoy por entregar el equipo, ¿sí? Ya está a punto de morir, ¿sí? Y reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. O sea, antes de morir Josué quiere que reconozcan que realmente Dios ha sido fiel con ellos. Dios no les ha fallado en nada. Todo lo que Dios prometió se los está cumpliendo. Sí, mi hermano, ¿querías decir algo, Juan Francisco? Ok. Dice el versículo 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, ¿hasta qué? Hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Wow. Este capítulo 23 prácticamente se centra en 3 preocupaciones que tenía Josué, ¿sí? La primera, que no fueran a seguir fielmente las instrucciones de Moisés, ¿sí? Su primera preocupación. Segunda, y todas van agarradas de la mano. La segunda era que se asociaran con las naciones paganas, ¿sí? Porque la idolatría es como, ¿cómo podríamos decir? Virus contagioso, ¿no? Se iban a contagiar ellos también. Iban a ir en pos de sus dioses, iban a comenzar a adorar a sus dioses, ¿sí? Y la tercera que le está diciendo es que no quería que se casaran con mujeres paganas, ¿sí? Que no hubiera matrimonios mixtos. Por ejemplo, esta última instrucción, ¿les recuerda algún mandato que hay en el Nuevo Testamento? No unáis en yugo desigual, ¿sí? Lo dice ahí, segunda de Corintios 6:14, que Pablo advierte a los corintios que no se unan en yugo desigual. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? A ver, abran sus micrófonos. ¿Por qué es tan importante no unáis en yugo desigual? A ver, mi hermano, adelante. Para que tengamos un mismo Dios, un mismo pensamiento, que así como lo dice el Señor, que nos uniremos a una sola carne y seremos uno solo. Y estando en yugo desigual, pues cada quien va a pensar de diferente manera. Es cierto esto, o sea, miren, la Biblia es muy clara cuando dice, no, y lo vemos en el Nuevo Testamento y lo estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento, la instrucción es la misma. Dios no aprueba matrimonios mixtos, o sea,
creyente con no creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los van a desviar. Bueno, ¿qué le pasó a Salomón? Tus alianzas. El angelito tuvo 700 concubinas y 300 esposas. Imagínense, 1000 mujeres tuvo Salomón y paganas, ¿sí? ¿Cómo lo desviaron de la adoración del... Y eso que era el hombre más sabio que dice la Biblia que ha existido Salomón, ¿no? Sí. Entonces, si Dios lo dice es por algo, pero destacar de que dice, por ejemplo, la muchachita cristiana tiene su novio inconverso y a pesar de que sabe lo que la Biblia dice, dice, ay, pero es que este se parece a Luis Miguel, este no lo voy a soltar yo. No importa, yo lo convierto, ¿no? Así pasa normalmente, ¿sí? Pero ¿qué vemos? ¿Qué vemos realmente? Ya sobre la práctica, a ver, nace el niño, el bebé. Que lo bautice. Uno lo quiere bautizar en su iglesia y uno sabe por la Biblia que uno se debe bautizar hasta que uno es consciente de quién es Jesucristo, que lo hayas aceptado como tu Salvador, que el bautismo es por inmersión, ¿sí? No por aspersión como celebra la Iglesia Católica. Entonces, muchas diferencias. Ya va creciendo, la mamá que es cristiana lo quiere llevar a la escuela dominical, el papá lo quiere llevar al catecismo y son problemas, son problemas. Después sí que viene, que va a haber una conferencia de Evis Carballosa, va a venir Evis Carballosa, vamos a la conferencia. La esposa quiere ir y el esposo, no, ve tú si quieres, yo me quedo a ver el fútbol, hoy es la final. Y entonces hay diferencias. Y esas son las leves, las leves. O sea, yo he conocido, por ejemplo, dos hermanas de la iglesia que ya eran señoras grandes, ¿sí? Bueno, pero el caso era diferente porque ellas se casaron siendo inconversas y ya después ellas se convierten y bueno, ya la situación es diferente, ¿no? Porque también la Biblia nos habla de eso. Bueno, si los dos cuando se casan, los dos no son creyentes y después uno de ellos se llega a convertir y el otro no, bueno, también la Biblia dice qué procede ahí, ¿verdad? Yo estoy ahorita hablando del caso donde uno de ellos ya es cristiano y el otro no. Y a la larga son problemas y problemas y problemas, ¿sí? Entonces, Tal cual es mi caso. ¿por qué, Marce? Pues sí, porque, bueno, es muy respetuoso Rubén, pero pues va a llegar un momento en que él va a decir, bueno, ¿y qué pasa con Tadeo? Vamos a bautizarlo. Sí, Marce, sí, Marce, Entonces sí. nada más estoy esperando ese momento y pues ahí viene, aunque sea respetuoso y pues quiera a lo mejor en momentos escuchar conmigo la palabra, pues eso sí va a acarrear uno que otro Sí, conflicto. sí, sí, es cierto, Marce, sí, pero hay que orar para que, pues yo Ya creo, te pediré y yo creo que pues, tu también, apoyo. sí, claro, y yo sé que Uriel y Pati también pueden platicar contigo al Sí, respecto porque vivieron sí. algo similar, pero ahora sí que a ellos les corresponde compartir esto contigo. Pero mira, yo creo que la Biblia es poderosísima y todo, y, y sí, es realmente muchas veces esto es un dilema cuando hay un matrimonio mixto. Por ejemplo, en tu caso, eh, ustedes se casaron cuando ninguno de los dos era creyente. Y en Corintios habla qué se debe de hacer ahí, porque dice, muchas mujeres o hombres en Corintios decían, bueno, mi esposo o mi esposa no es creyente, ¿me separo de él? Pablo dice, no se trata de eso, ¿no? No, ahí tengo una labor muy grande. Exactamente. Sí. Hay, bueno, nada más no es el tema hoy de hablar de eso, pero ahí en Corintios dice, mira, si tu esposo, supongamos, no es creyente y tú eres creyente, no te separes de él, porque estando casado contigo es la oportunidad que tiene el de llegar a conocer al Dios verdadero, ¿sí? Ahora, el caso de cuando él es el que se quiere ir, dice Pablo, si él es el que se quiere ir, pues entonces que se vaya, ¿sí? Que se vaya, ¿sí? Pero nada de que tú dices, como no eres creyente, te vas. Entonces, en Corintios 7, si no me recuerdo, hay muchas instrucciones sobre el matrimonio, habla hasta de las relaciones sexuales y todo esto, todas esas cosas que a la larga vienen siendo problemas en el matrimonio por desconocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero bueno, eso ya será tema de otro material de otro tema, ¿no? Sí, pero yo quiero alentarte, Marce.
realmente el Señor no se equivoca. Cuando Él te atrajo a Él, es porque Él había puesto la fe en ti. Y ahora, como dices tú, tu labor es trabajar en la vida de Rubén, ¿sí? Siendo luz, siendo testimonio, ganándolo, ¿verdad? Respetándolo. Entonces, es una labor en la cual Dios va a pelear por ti, ¿sí? Si tú lo haces a la manera de Dios. Y créeme que Dios es fiel y Él siempre va a responder a tus oraciones. Tienes que orar de rodillas por Rubén, por su salvación y por tus hijitos. Entonces Dios va a contestar, ¿sí? Es una labor que vemos humanamente, pues, grande, como un gigante, pero Dios es fiel y Dios está contigo y créeme que Dios te va a usar como un instrumento útil, como luz en la vida de Rubén, ¿no? Entonces, ánimo, esfuérzate y sé valiente. Siguiendo las Gracias, palabras de Betty. Josué. Mira, te comparto este versículo de Primera de Pedro, capítulo 3:1. Dice, Pedro está escribiendo, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, a veces no se trata de agarrar al marido a bibliazos, sino simplemente con tu conducta. Cuando dicen, bueno, mi esposa no era así y ahora ya es otra, ahora es diferente y todo, pues eso llama la atención. Dice, pues, ¿qué le dieron de beber o qué pasó, no? Siempre eso, o sea, la Biblia siempre, dice la Biblia que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Eso sí, cuando el marido le pide algo a una esposa que va en contra de la palabra de Dios, pues sí tiene que someterse a Dios. Pero fuera de eso, la Biblia dice, mujeres someterse a sus maridos, respetarlos, aunque no sean creyentes, ¿sí? Aunque no sean creyentes. Pero como te dice Leti, Dios es muy poderoso y nos deja boquiabiertos cómo obra en el corazón de cada persona, ¿sí? ¿Sí queda claro, Marcel? Más o menos lo que... Sí, claro que sí, Juan Carlos. Hoy estaba leyendo algo muy importante donde dice que Dios es el médico que hace trasplantes de nuevos corazones. Y me impactó, porque yo sé que si oramos todos como hermanos por la salvación de nuestros seres queridos, Dios puede trasplantar un corazón nuevo. Amén, ¿no? Claro, claro. Y normalmente, muchas veces he conocido casos de que la mujer se convierte primero y ya luego sobre la marcha se convierte el esposo. O sea, cuando los dos no son creyentes y uno se llega a convertir, normalmente el esposo y los hijos terminan convirtiéndose, porque en esa casa ya hay una luz encendida que va a alumbrar ahí en las tinieblas. O sea, no siempre es el caso, pero normalmente eso puede suceder también, que el testimonio de un creyente influya en el... normalmente estas luchas son de las mujeres normalmente. Les decía yo de dos hermanas de la iglesia ya grandes. Las dos estaban casados con sus esposos, eran inconversos, pero uno de ellos que era yo iba a dar estudio ahí, a Infonavit, y aunque él no era creyente, era bien amable, no se oponía a nada, dejaba que estudiáramos y todo. Pero había otro esposo de otra hermana que ese sí era grosero y no, o sea, otra cosa, ¿no? Entonces, mira, esto es de Dios, esto es de Dios, o sea, si pudo convertir al apóstol Pablo, que él mismo se denomina el más grande de todos los pecadores, ¿sí? Y lo doblegó. Cuando Dios toca a alguien, pum, cae redondito a sus pies. ¿O no, mi hermano Juan Francisco? Adelante. Sí, mi hermano, Ya indudablemente. Ya después tendré yo un tiempecito en decirles cómo fue que me convertí yo. No me lo creería. ¿Te convertiste después que Marilú o juntos o cómo fue su No, experiencia? yo tengo más tiempo en la palabra, mi hermano. Ah, ok, y después se convirtió ella. Luego mi esposa, el Señor ya la tenía preparada para mí porque en el lugar donde ella vivía, ahí vivía mi hermano y yo la conocí por primera vez de vista nada más. Pero ya después supe que ella conocía del Señor, se bautizó. Pero yo primero conocí del Señor, mi hermano. O sea, ustedes se casaron ya siendo creyentes los dos. Sí. No, nosotros, Leti y yo, nos casamos sin conocer de Dios, ni ella ni yo.
Oh. Y gloria a Dios, nos convertimos el mismo día, recibimos estudio y Dios tocó nuestros corazones y podemos decir que juntos nos convertimos. Amén. Y así como dice su esposa, Dios pone tus corazones nuevos, mi hermano. Yo ¿Sí? estuve 3 años en la calle, mi hermano, 3 años viviendo en la calle. Por eso, cuando yo conocí de Jesucristo, pues yo ya estaba bien, bien cansado del camino, mi hermano, bien cansado del camino. Y de lo que para el mundo yo era sucio y vil en mi manera de vivir en la calle, lejos de mis padres y de todo, el Señor para siempre es su misericordia y Amén. hoy vivo una vida muy hermosa con el Señor, mi hermano. Por Vida eso yo le digo abundante. a esta hermana, que no desista, que siga orando, porque por mí oraron muchas personas y una de ellas fue mi mamá. Amén. No, por 3 años estuvo orando, mi hermano, para que Amén. yo cambiara esa vana manera de De vivir. vivir. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿A qué edad te convertiste entonces, Francisco? Como a los 22, Siendo soltero. soltero. Sí, no, mira, Dios no retarda su promesa, ¿no? O sea, Dios tiene su hora para cada quien. Yo, por ejemplo, me convertí, Leti y yo nos convertimos a los 38 años de edad. Pero si yo les platicara mi vida, algún día tendremos oportunidad de dar testimonios cada quien. No, yo vivo de puro milagro. O sea, yo era el vil diablo en figura de gente. Decían, eres el diablo en figura de gente. Desde chamaco me gustaba exponer mi vida. O sea, yo era como un suicida. Todavía mi nieto me dice, oye, abuelo, ¿tú por qué eres tan extremo? O sea, porque eres bien atrabanca y todo. Y Dios me salvó de tantas me salvó Dios. Y lógico, en ese entonces tú no entiendes, piensas, ay, la buena suerte. Pero finalmente ya cuando conoces la prueba te das cuenta que Dios te salvó físicamente porque te iba a salvar después espiritualmente, ¿no? Yo digo, si en una de esas tantas que hice, por ejemplo, nada más un ejemplo, me iba donde pasaban las vías del tren, los camiones, los furgones cargados, y así andando, me subía a los trenes, así andando y me brincaba de un vagón a otro, o sea, y como esas te puedo contar un montón de aventuras. Y si en una de esas me hubiera matado yo ahí, pues a dónde hubiera ido. Pero la gracia de Dios que nos salva, ¿no? Amén. Bueno, vamos a continuar porque tú, Armandito, ¿a qué edad te convertiste, Armandito? A los 33 años antes de casarme. Nada más que, ¿33? sí, nada más que yo después nos retiramos del Señor y fue una vida de desastre, como por 20 años más, 30 años más, hasta apenas hace, pues, ¿qué serán los 4 años que tenemos de que estuvimos, o 3 años con Con el grupo. Christopher, que Ajá. empecé a retomar la palabra del Señor. Y mira lo que Dios ha hecho ahora en tu vida, Armandito. Sí, como decía la canción, ¿cuánto tiempo hemos perdido? ¿Sí? Sí, Pero mira sí. la gracia de Dios. Aquí se ve esto de que Dios siempre trae a un hijo desbalagado, lo trae por la buena o por la mala, pero lo regresa al redil. Nadie se escapa de su mano, nadie se saldrá, dijo Jesús, ¿no? Pues qué bueno, me da gusto escuchar testimonio. Con Lupe, pero pues ya tomaron otro camino. Sí, Vamos a orar por ellos para que seguir orando, sí, porque, para que se salven. pues sí, así Pero es. otra más, como lo que decía Josué, esforzaos mucho y guardar y hacer. Y hacer, así es. Bueno, vámonos aquí entonces, concluye, adelante. Perdón, nada más respecto a lo que estamos viendo ahorita en este capítulo 23, me llama mucho la atención que Josué estaba exhortando al pueblo, ¿no? Y les va a recordar todo lo que el Señor hizo por ellos, ¿sí? Sí. Igualmente nosotros debemos ver atrás y también recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Me acordé por lo que tú estás diciendo, por lo que el hermano Francisco, el hermano Armandito, ¿no? No olvidarnos, ¿no? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada uno tiene una historia que contar, un testimonio que dar antes y después de Cristo. Pero como decíamos en estudios anteriores, realmente, ¿verdad? El pueblo que no conoce su historia
tiende a repetirla, ¿no? Entonces siempre recordar de dónde nos sacó Dios, a dónde estoy ahora, y sé que Dios lo que empieza lo va a terminar, ¿no? Y eso a mí me alienta. Pues sí, es verdad esto. Y miren, yo veo aquí también cuando Josué reúne a los líderes, pues como un padre, ahora sí que un padre amoroso. Yo veo, por ejemplo, tú que quisieras transmitirle a tus hijos, aquí Josué les está exhortando a que sigan a Dios, que lo sirvan, que amen a Dios. Su mayor preocupación era esa. Cuando uno como padre, pues ya yo pienso que ya estás por entregar el equipo también, pues lo que te preocupan son tus hijos, ¿no? Y yo creo que el mayor legado que les puedes dejar es que amen a Dios, que sean temerosos de Dios. Es lo mejor que les puede uno dejar a los hijos, el temor a Dios, que aprendan a amar a Dios y a servir a Dios. Porque les podrás dejar toda una herencia material y todo. Y eso que Jesús dijo, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? ¿No? Brendis, veo que estás alzando la mano adelante. Sí, nada más para comentar que aquí en el versículo 13, donde dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esta es una profecía porque pues fue exactamente lo que pasó, ¿no? Porque bueno, vamos a ver que esto ya es un ciclo, se convierte en un ciclo de pecar, creer, volver a Dios y luego otra vez vuelves al mismo ciclo, vuelves a pecar, vuelves a caer, ¿no? Entonces yo creo que esto es un espejo para nosotros porque aunque esto pasó hace millones de años. No, millones no, Brendis. Miles. Perdón, miles de años. Como 2500 años. Bueno, es que iba a decir que a nosotros nos ha pasado esto millones de veces, ¿no? O sea, realmente es un espejo para nosotros porque nosotros lo vivimos y lo volvemos a repetir, ¿no? Pero pues, como dices, gracias a Dios por obra de Dios y por su gracia, pues nos ha salvado y sabemos que estamos en la carne, pero pues tenemos a Jesucristo, que es el que nos va a levantar una y otra vez. Cuando dice que no andemos a la diestra ni a la siniestra, quiere decir que nos vayamos derecho, ¿no? Vayamos derecho al puente que nos une a Jesucristo, ¿no? Entonces, pues es un gran ejemplo de vida este libro, como lo han sido todos los libros. Gracias. Sí, de nada, Brendis. Perdón, hermanos, ahorita que estaba diciendo Juan Carlos eso de que a veces ya sentimos que pues ya está cerca el tiempo. Yo sé que el Señor es el único que sabe cuándo, ¿sí? Pero ya llegas a determinada edad en la que dices, bueno, a lo mejor el Señor ya me llama pronto, ¿no? ¿Y cuál es mi herencia para mis hijos? Como decía Juan Carlos, no dinero, no esto, ¿verdad? No es nada material, pero ¿cuál sería mi herencia? ¿Cuál sería mi legado? ¿No? Y estaba leyendo de Jonathan Edwards que cuando él ya estaba a punto de morir, ¿sí? Mandó llamar a sus hijos y les exhortó y les advirtió y les dijo, yo ya me voy a ir. Dice, Dios ya me va a llamar, voy a partir. Y se quedarán sin padre. Dice, pero yo les invito y les exhorto a que busquen al Padre Celestial, el cual nunca los abandonará, nunca los dejará y Él nunca les fallará, ¿no? Entonces, siento que ese es un buen legado que les podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? El temor a Dios, que no se olviden de Él, como los israelitas se olvidan y a veces como nosotros también nos olvidamos. Cuando todo hay paz, hay tranquilidad, hay comodidad, empieza la autoconfianza, dejamos de lado nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos, pero viene la prueba y ¿qué pasa? Ahora sí vamos a Dios, nos hincamos, le pedimos, ¿verdad? Entonces tendemos siempre a olvidar por quiénes estamos de pie, ¿no? Entonces creo que este libro de Josué y este capítulo 23 nos ayuda mucho a recordar quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará. O sea, es un Dios del
pasado, del presente y del futuro. Siempre tenerlo así. Pues sí, definitivamente yo me pregunto y les pregunto a cada uno, ¿a ti cómo te gustaría que cuando ya no estés aquí en este mundo, que hayas partido a la eternidad, cómo te gustaría que te recordaran tus hijos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? Y eso es justamente lo que está haciendo Josué, ¿sí? Pero no solamente le está exhortando a que sigan a Dios, sino su vida demostró que él hacía eso, ¿me entiendes? Había congruencia en lo que le estaba pidiendo y con lo que él fue su vida, ¿no? Una vida de servicio a Dios y todo. Y entonces así uno también debe de ver cómo quiero que me recuerde de mi hijo, ¿no? Y a lo mejor mi papá me compraba todo lo que le pedía y pues sí, pero nunca me senté en sus piernas y me leyó una historia de la Biblia, cosas así, ¿no? Por ejemplo, hoy me comentaba mi hijo que tiene un amigo que le decía el otro día, no recuerdo una sola vez que mi papá me haya dicho que me ama. Una sola vez no recuerdo que me haya dicho que me ama. Y le digo, y le hubieras preguntado tú a él, o sea, porque como todas las calles son de doble sentido, le digo, ¿y tú le has dicho alguna vez a tu papá que lo amas? Pues tampoco. Entonces digo, pues tú no tienes que esperar decirle a alguien te amo, o sea, no tienes que esperar a que te digan te amo para que tú le digas te amo, ¿no? Creo que son sentimientos espontáneos, naturales y todo. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿cómo esta persona que le hizo ese comentario a mi hijo, cómo va a recordar a su papá? Mi papá nunca me dijo que me amaba o algo así, ¿no? Y yo hay tristes de recuerdos de mi papá y todo, pero amé mucho a mi papá, pero también más o menos mi papá era de ese tipo que nunca tenía un gesto de amor para nosotros. De chiquitos, desde los 4 o 5 años, le decía, mi papá era viajero, o sea, viajaba en los autobuses, era conductor de autobuses foráneos. Siempre que llegaba, papi, mi triciclo, siempre me trajo toda mi infancia. Lo están arreglando, mijo, lo están arreglando, mijo. Así pasaron los años. Bueno, ya murió mi papá y me quedé con las ganas de mi triciclo. Entonces, cosas así que dices, yo no quisiera que mis hijos me recordaran, así que tengan un recuerdo de que tuvieron un padre, que con defectos, claro, porque no hay padres perfectos, todos cometemos errores, pero que sí que les inculqué siquiera el temor a Dios, ¿no? Bueno, ya nos clavamos mucho en esto, vamos a continuar. ¿Sale? Vámonos al capítulo 24. Dice, entonces en el capítulo 23 Josué reunió a los líderes. Ahora va a reunir a todo el pueblo, como nos dice aquí. Reunió Josué a todas las tribus de Israel. ¿En dónde? En Siquem. Y ahí estaban también los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo. Ahora sí que ahí estaban todos. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extranjeros. Miren, para abreviar un poco esto, ¿qué está haciendo aquí Josué? Está haciendo un resumen de toda la historia de Israel, ¿sí? Ustedes saben cómo nace la nación de Israel. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Allá donde es Mesopotamia, lo que ahora es Irak. Ahí vivía Abraham, ¿sí? Una tierra idólatra, ¿sí? Vivían en la idolatría ellos. Pues de ahí Dios llamó a Abraham, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios llamó a Abraham? ¿Abraham llevaba una vida piadosa o merecía que Dios lo llamara o cómo fue? No, era igual de pecador. Incluso su papá tenía una tienda que vendía ídolos, ¿no? Exactamente. Muy interesante la vida de Abraham, pero para Dios el corazón de Abraham era bueno, ¿no? Por Pues, eso lo llamó. Por eso es el padre de la fe. El padre de la fe. Bueno, pues de ahí Dios llamó a Abraham, ¿sí? Y le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no sabía ni a dónde. O sea, eso sí era verdadera fe. Haber obedecido a Dios sin saber ni a dónde iba a ir, hasta que yo te muestre la tierra, ¿sí? Entonces, de ahí sale Abraham con Taré, su padre. Y cuando estudiamos la vida de Abraham, se acordaron en Génesis que Abraham no era del todo obediente. A veces también les fallaba, ¿sí? A veces fallaba, a veces desobedecía, otras veces obedecía. Bueno, así lo llevó hasta la tierra de Canaán. Y después le está recordando que a Abraham le dio un hijo que fue toda una proeza, un portento de milagro de Dios, porque Abraham ya tenía 100 años, Sara, su esposa, tenía 90 años y además estéril, ¿sí? Y Dios le había prometido a Abraham que iba a tener muchedumbre de descendencia. Entonces, humanamente, ¿cómo veía esto Abraham? No sé,
viejo, mi esposa vieja, estéril. ¿Cómo Dios me dice que vas a tener descendencia como la arena del mar o como las estrellas? Pero ¿qué dice la escritura? Abraham le creyó a Dios, Génesis 15:6. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y finalmente, después de 25 años de que Dios le prometió eso, nació el chamaco Isaac. Ahora sí, ahí estaba ya Isaac. Abraham, imagínense, bien contentote después de 25 años de estar esperando a su hijo. Ya se habían desesperado, por eso se metieron con Agar y tuvo a Ismael y todo. Pero finalmente Dios lo llevó a la desesperación, a que viera que todo era mérito de Dios, ¿sí? Y ya le cumple con Isaac. Ahí está Abraham, ya el chamaco. Sí, Dios, gracias. Hasta ojito azul me lo mandaste y toda la cosa, ¿no? Y a los 20, cuando en Génesis 22, Dios le pide que sacrifique a Isaac, ¿sí? Una prueba tremenda. ¿Y qué nos dice la escritura? Abraham obedeció, ¿sí? Obedeció. A punto tal que lo trepó al altar, al holocausto, y cuando ya estaba dispuesto, fue cuando el ángel lo detuvo, ¿no? Pero él estaba dispuesto, ¿sí? En Génesis no nos dice nada acerca de la resurrección, pero en Hebreos sí nos dice que Abraham le había dicho que con ese hijo iba a tener mucha descendencia. Entonces, yo creo en su lógica, dice, pues lo voy a sacrificar. Dios me dijo que con este voy a tener mucha descendencia. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé. Quizá lo va a resucitar, no sé, porque ni siquiera había existido una resurrección hasta ese entonces, ¿no? Eso fue un acto de fe. Bueno, ya después nace Isaac y se casa Isaac y Dios le da a Isaac 2 hijos, que fueron Jacob y Esaú. Y luego nos narra aquí Josué que a Esaú pues lo mandó para el sur a los montes, ¿qué? Seir o Seor, algo así. Y a Jacob lo mandaron a Egipto, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia de por qué es que los judíos terminaron en Egipto? Pues vino la hambruna. Antes ya los hermanos habían vendido a José a una caravana de mercaderes. Total que Dios mandó a José a Egipto. Y llegan ahí después, al ver tanta hambre, pues no quiero abundar mucho porque conocen la historia. Llegan ya Jacob y los demás hermanos. Y oh, surprise, que resultan que el mero de Egipto después del faraón era José, ¿sí? Y se quedan ya ahí, los trata el faraón a cuerpo de rey. Pero después, ya Dios se lo había advertido a Abraham. Tu descendencia va a ser 400 años esclava en Egipto y yo después voy a castigar esa nación. Y van a salir con mucha lana. Y sucedió tal como Dios se lo dijo a Abraham, ¿sí? Muere el faraón que era el que le veía con buenos ojos a José. Porque después de todo, José salvó a Egipto de la quiebra también, ¿sí? De la ruina de hambre. Pero viene otro faraón y al ver cómo los judíos estaban multiplique y se reproducían y más judíos y cada vez había más judíos, y después pensó él, estos se nos pueden voltear al rato a nosotros, son ya demasiados o se pueden unir a un enemigo y se nos van a voltear. Entonces fue cuando el faraón da la orden de matar a todo varón, ¿sí? ¿Y qué hace la mamá de Moisés? Pues lo echa al río a él. Y casualmente lo recoge la hija del faraón y lo amamanta la mamá de Moisés. Total, 40 años Moisés vive como el príncipe de Egipto. Después mata a un egipcio, recuerdan, tiene que salir huyendo al desierto. Vive 40 años en el desierto. Cuando Dios lo manda a llamar, a rescatar, a salvar a su pueblo, a sacarlo de Egipto. Y todo eso es lo que le están narrando aquí Josué al pueblo, les está recordando todo lo que Dios hizo por ellos, ¿no? Y luego todavía les está recordando cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, abrió el mar, los sustentó en el desierto, etcétera. Cómo vencieron a los reyes, ¿cómo se llama? Sejón y Og, ¿sí? Los amorreos. Cómo Dios los hizo cruzar Entonces, todo eso se los está recordando Josué a todo el pueblo, que recordaran, ¿sí? No quería que ignoraran, y además no solamente que recordaran, sino que reconocieran que Dios había sido fiel con ellos siempre. Ya después de que les narra toda esta historia, ¿sí? Este recuento de sucesos, ahora sí en el 14, ahora sí dice, ahora pues, como consecuencia de todo lo que Dios ha hecho por este pueblo, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Ese mandato, temed a Jehová,
bueno, tendremos que entender qué es eso de temer. ¿Qué piensan que es temer? Así como ahorita se mete un león aquí a mi cuarto y me va a dar temor. O sea, esa es la clase de temor que habla la Biblia, de temer a Dios. ¿Qué clase de temor será? No, Adelante, Brendis. es un temor de reverencia, de respeto, de amor a Dios, ¿no? Sí, exactamente. Y además que reconoce la grandeza de Dios. Les he platicado el de la historia del Yalmulke, o ya no se acuerdan ni qué es el Yalmulke. Lo que llevan acá arriba los judíos. El gorrito ese que, un gorrito que se ponen los judíos aquí, ¿se han fijado que los judíos siempre traen aquí un gorrito? Se llama el Yalmulke ese, no sé si, ya una vez les platicé esta historia de dónde viene esa. Ah, pues tú, Brendis, que tienes el libro de Rumbo a Armagedón, y tú también, creo, Armandito, lo tienes. Ah, ya no está Armandito, ¿verdad? Se le acabaron los datos ya, Armandito. El que escribe este autor, el que escribe este artículo, dice, siempre he tenido curiosidad por saber qué significa el gorrito este que se llama Yalmulke, el de que usan los judíos, porque en la Biblia no lo menciona. Entonces tenía un amigo judío y le dijo, platícame el significado del Yalmulke, ¿sí? Dice, bueno, si me invitas a comer, te digo qué significa. Y que lo invitó a comer. Ya después de que comió bien rico, dijo, ahora sí dime el significado. Dice, pues la verdad es que no lo sé. Dice, ya me había arrepentido de haber pagado la comida para que me saliera con esto. Dice, pero te voy a dar cinco versiones que hay acerca del uso del Yalmulke. Y dice, y la que más me convenció fue esta, que para el judío el gorrito le recuerda como si fuera la palma de Dios, como si la palma de Dios estuviera aquí y le está diciendo, mira qué pequeñito eres, cabes aquí en la palma de mi mano. Ve qué grande soy yo y qué pequeñito eres. Y ese es el temor reverencial a Dios. Lo que decías, Brendis, un temor reverencial que honra, glorifica y todo, pero sobre todo reconoce quién es Dios, su grandeza. ¿Y qué nos dice Proverbios? ¿Qué Proverbios es 1:7, si no mal recuerdo? Dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Cuál es? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Quieres ser sabio? Es el temor a Jehová. Exactamente. ¿Quieres ser sabio? Muéstrale temor a Dios, ¿sí? Ten temor de Dios. Por eso Pablo en Romanos dice que el mundo está como está, porque dice, porque no hay temor de Dios. Esto explica por qué el mundo está como está. De veras, ves las noticias ya. Antes me gustaba ver noticias, pero ya no me gusta ni ver noticias porque ya veo cada noticia tan escalofriante que se cumple bien lo que dice la Biblia. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿no? Si hubiera temor de Dios, otro gallo nos cantara. Bueno, ese es el temor de Dios. Pero entonces está diciendo, temed a Jehová. ¿Y qué más? ¿Qué más dice ahí? Temed a Jehová y qué más. Nada más. ¿En qué versículo? En el 14. Ah, sí. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. En verdad. Somos llamados nosotros a servir a Dios. Y miren, no tanto porque tengo que servirle, o sea, sino porque es un gozo servir a Dios. Un privilegio, o sea, Dios podía hacer su obra con nosotros o sin nosotros. ¿Sí? Dios puede llevar a cabo su perfecto plan, pero nos da el privilegio de participar en su obra. Y en la obra de Dios, hay tanto por hacer como, miren, no solamente es predicar, enseñar, orar, ofrendar, exhortar, tantas cosas que hay, pero hasta el hermano que reparte folletos, el hermano que llega y acomoda la silla, o sea, tantas maneras de servir a Dios. Una vez les dije que Spurgeon, el gran predicador, el príncipe de los predicadores, cuando le preguntaron, no sé si alguna vez han visto, escuchado o leído un sermón de Spurgeon, qué bárbaro, qué manera de predicar. Y él decía, es que hay una viejita que ya no puede venir a mi congregación y justamente su ministerio es a la hora que yo estoy predicando, ella está orando por mi mensaje, ¿sí? Y ese era el ministerio de esta hermana, orar desde su casa, porque ya, entonces miren, siempre hay una manera en que podamos servir a Dios, siempre, ¿sí? Si alguien piensa que Dios no me dio ningún don, pues está mintiendo, porque Pablo dice ahí en Corintios que Dios nos da a cada uno un don.
¿sí? Y con ese don debemos servir. Sí, exactamente. Cuando nosotros queremos servir al Señor, empezamos desde nuestra casa. Creo que ahí empieza, ¿no? El servicio a Dios empieza en nuestra casa, ¿no? Como los que tienen niños pequeñitos, ¿sí? Claro. Están sirviendo a sus hijos mamá y están sirviendo a Dios, ¿no? En el trabajo puedes estar ser luz, ser testimonio, ¿no? Y testificar de Dios. ¿Sí? Y le está sirviendo a Dios, aunque no dentro de la iglesia, aunque es bueno también servir en la iglesia, ¿no? No, como dicen, llegar y tener el ministerio de la silla, ¿no? Donde pasivamente, no activamente. Entonces creo que todos podemos servir de una o de otra manera al Señor, ¿no? Y como dices tú, desde nuestra propia trinchera, ¿no? En casa hay muchas cosas que podemos, lo que decíamos hace rato de los trastes, ¿no? Que hasta lavar los trastes puede ser para la gloria de Dios. Muy bien, dice entonces servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. O sea, en otras palabras está diciendo quitad los ídolos. Pero aquí hay una cosa, miren, no sé si creo que es en el libro de Ezequiel que dice, también Ezequiel habla de los ídolos del corazón, porque normalmente pensamos que los ídolos son las imágenes que la gente adora, que eso es un ídolo, y sí lo es, pero cuando habla de los ídolos del corazón, ¿cuáles son esos ídolos? Que los tenemos aquí, la estatuilla guardada aquí en el pecho, ¿o cuál será ese ídolo del corazón? A ver, denme un ejemplo. La vanidad, el trabajo, la televisión, el dinero. Tu misma familia puede ser tu ídolo, tu esposo, tu Sí, esposa, un hijo puede ser tu ídolo, tu coche, el fútbol, también. qué sé yo. Sí. Entonces aquí la exhortación es servir. Ahora, como dijo Jesús, no se puede a dos amos, ¿no? Servir, tener dos amos. No puede ser tu lealtad dividida. Entonces, a veces también, miren, nosotros no nos damos cuenta, a veces que también traemos ídolos en nuestro corazón. Y entonces aquí Josué también nos invita a que quitemos los ídolos también que hay en nuestro corazón. O sea, cualquier cosa que esté estorbando mi relación con Dios, viene a ser un, o que tenga más importancia que Dios. ¿Y cuántas veces no fallamos en eso? ¿A cuántas veces no le hemos dado más importancia a otra cosa que a mismo Dios, no? Entonces, es muy fácil que critiquemos a los judíos, ay, idólatras, pero a veces nosotros también caemos en el pecado de idolatría también. A veces también tenemos nuestros ídolos en el corazón y también, pues debemos de autoexaminarnos, ¿no? Por eso dice el Salmo 139, examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en él, ¿no? O sea, a veces Dios nos puede mostrar, pues las cosas que tenemos ahí guardadas que no le agradan. Bueno, dice 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, Josué le está diciendo, yo no sé si ustedes van a adorar los dioses que tenía Abraham allá en Ur, o si van a adorar a los dioses que hay aquí, no sé qué van a decir, qué vayan a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, el compromiso de él con Dios no dependía de los otros, si los otros aceptaban o no. Dice, yo no sé qué quieran escoger ustedes. ¿Sí? Lo que sí sé es que yo voy a servir a Dios con mi familia. ¿Sí? Y digo, eso es también algo que también nosotros debemos de llevar a la práctica, nosotros de servir a Dios, ¿no? Con integridad y en verdad, porque a veces también fallamos, servimos a Dios y estamos fallándole también, entonces. Como dice la palabra, ¿no? El que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Mire que no caiga. Porque a veces podemos servir en la iglesia, ser unos buenos cristianos, aparentemente ahí nos ven que servimos y todo, ¿verdad? Pero llegamos a nuestra casa y maltratamos a nuestro esposo, o viceversa, el esposo sirve en la iglesia, pero llega y maltrata a la esposa, a los hijos. Entonces, servir, como dice aquí, con integridad y no hipócritamente, ¿no? Y además también ahorita que con mi hijo Carlos y con mi nieto estamos estudiando diario el libro de Efesios y estábamos viendo acerca de que no por obras sino para buenas obras. Y yo les preguntaba cuáles son esas buenas obras. Y decía mi nieto, pues predicar el evangelio, evangelizar, la alabanza, cosas así.
Y yo les decía que no precisamente esas son buenas obras, porque ¿se acuerdan que una vez les dije realmente cuáles son las buenas obras? Una vez le pregunté a alguien, ¿para ti qué es una buena obra? Y dice, pues por ejemplo, ayudarle a pasar una viejita a la calle, eso es una buena obra. Digo, ¿seguro? Pues sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado para que anduviésemos en ellas? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver quién. Su palabra, predicar su palabra, compartir de su palabra. Bueno, sí y no, porque miren, las buenas obras, ustedes saben que la Biblia habla de que todos los cristianos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Después del rapto vamos a comparecer. Corintios 5:10. Ajá, pero no es para ver si entras o no entras al cielo. De hecho, ya estás en el cielo. De hecho, no vas a ser juzgado, tú vas a ser juzgada tus obras. Y dices, si alguno edificó con oro, plata, metales preciosos, recibirá recompensa. El que edificó con madera, hojarasca, ¿no? El fuego las va a probar y se quemará su obra. Bueno, ¿cuáles son esas obras? Miren, realmente lo que se está juzgando ahí no es la obra en sí, sino la motivación, ¿entiendes? Porque muchas veces estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Y también a veces estamos sirviendo, pero queremos la notoriedad. Para mí, o sea, una buena obra es toda aquella que le da gloria a Dios, que glorifica a Dios, que los ojos son para que los pongan en Dios, no en uno. A lo mejor yo yo creo que por eso Dios no me dio la voz de Angel Berjón, porque estaría yo cantando en la iglesia, pero estaría queriendo atraer la atención a mí. Mira qué bonito canta, etcétera, ¿no? O mira, él cómo predica, pero si tu motivación no es la gloria de Dios, aunque estás haciendo algo aparentemente a los ojos de Dios, no, porque tu motivación no es una motivación pura, ¿entiendes? O sea, uno a veces puede hacer las cosas con una motivación no pura, ¿sí? Querer la gloria para uno, ¿sí? Colgarte la medalla tú. Y a veces es muy sutil la carne que a veces no nos debemos estar examinando si realmente lo están haciendo para gloria de Dios o para notoriedad mía. Que digan, para la vanagloria. ¿Sí me explico lo que quiere decir? Sí. Entonces, las buenas obras son las que glorifican a Dios totalmente. Exactamente. Todas esas que mencionan ustedes, sí, pero que tu intención, tu motivación sea la gloria de Dios. Como por ejemplo, el que me dijo que ayudara a cruzar una viejita. Bueno, sí es una buena obra, pero a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios es buena obra si él lo hizo para llevar a la viejita a ver a Dios, que ponga sus ojos en Dios, no para que, mira, ese es de buena gente, ese es buen muchacho y todo, ¿no? Si lo hizo para llamar la atención así, esa obra se va a quemar, aunque aparentemente es una buena obra, se va a quemar en el tribunal de Cristo porque no lo hizo para la gloria de Dios. Entonces, miren, una vez, miren, a ver si no me prolongo mucho, miren. Una vez leí, hay un pasaje en el libro de los Hechos donde llegan unos griegos y le dicen a Felipe, si no mal recuerdo, queremos ver a Jesús. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje en el libro de los Hechos? Bueno, leí que en una iglesia, así donde se para el predicador, así enfrentito, donde ponen normalmente el reloj para que el predicador esté viendo la hora, había un letrero que decía, queremos ver a Jesús, ¿entiendes? Porque a veces cuando uno está predicando, no sé si te ha tocado, a veces están predicando más de sus experiencias, están hablando de otras cosas, pero no están hablando de Cristo, ¿me entiendes? Motivación personal y cosas por el estilo. Entonces, ese letrerito era para que el predicador recordara que la gente está ahí porque quiere ver a Jesús. No quiere oír su opinión personal, ni sus anécdotas, ni sus experiencias, ni su filosofía. Quieren ver a Jesús. O sea, en otras palabras, quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, bueno, continuemos porque ya no sé ni por qué me salí de esto. Dice, entonces, les está diciendo que escojan a quién van a servir. Ahora vean lo que contesta el pueblo en el 16. Dice, entonces respondió el pueblo y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios. ¿Qué está diciendo aquí el pueblo? Me llama la atención, nunca tal acontezca. ¿Se están comprometiendo a servir a Dios? Digo, aquí lo dice claramente. Nunca vamos a dejar a Dios por servir a otros dioses. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Como decía Brendis al rato, cuando lleguemos a Jueces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cumplió con esto? No. No, No cumplió para nada con esto. O sea, entonces se dan cuenta que a veces también es muy fácil comprometerse con Dios, decir, voy a servir a Dios y todo, pero lo estamos haciendo en la emoción de la carne nada más. O sea, no con un deseo genuino y sincero de querer conocer Para a la Dios gloria. y servir a Dios y glorificar a Dios, ¿sí? Es muy fácil decir, no, sí, o sea, ¿cuántas veces nos comprometemos? Sí, vamos a hacer esto y a la mera no lo hacemos, ¿me entienden? O sea, porque a veces nada más nos estamos comprometiendo, pero en la emoción de la carne, ¿sí? Pero Las emociones cambian. las emociones cambian exactamente. Entonces, ellos dijeron, reconocen todo lo que ha hecho Dios por ellos y dicen, nunca tal acontezca. Sí, vamos a servir a Dios, solamente Él vamos a servir. Pero antes de lo que canta un gallo, ya se había olvidado eso, ¿no? como con Pedro. Ándale, como con Pedro, sí, estoy dispuesta a morir por ti y al ratito ya estabas negando lo que no lo conocía. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque todos somos susceptibles así a caer en esto, ¿no? De que se nos hace fácil Claro. comprometernos a, Señor, ahora sí te juro que todos los días voy a leer mi Biblia. Ahora sí, Señor, me comprometo delante de ti que voy a servir en esto. O sea, hacemos compromisos con Dios y ¿qué dice ahí en Eclesiastés? Más vale, ¿cómo dice? Que no jures a que jures y no le cumplas a Dios. Mejor calladito te ves más bonito, ¿no? Ok, 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejarais a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Después de que os ha hecho el bien, el pueblo dijo a Josué nuevamente, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Sí? O sea, están diciendo, Josué les está diciendo, escojan a quién van a servir, decidan, ¿sí? Nadie los está obligando. Y ellos dijeron, no, vamos a servir a Dios, solamente a Él vamos a servir y todo. Entonces en el 23 les dice José, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Este versículo, ¿qué te indica? Cuando dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, ¿qué te indica eso? ¿Qué había entre ellos? Pues idolatría. Tenían ídolos ahí Abajo de su... Todavía había estatuas. Exactamente. O sea, Adoraban todavía... estatuas y todo lo que hacía el hombre. Exactamente. Entonces, vean cómo el problema... ¿Ven por qué juzgó Dios a Babilonia? Como vimos en Apocalipsis, porque de ahí salió toda la idolatría, ¿sí? Acuérdense que aún también cuando Jacob se trajo a Raquel de allá de su tierra, cómo ella traía escondidos los ídolos de su padre ahí bajo el vestido, venía montada en el camello y abajo traía los ídolos de su padre, ¿sí? Entonces, a esto nos indica cuando Josué le está diciendo, bueno, ya dijeron, bueno, empiecen por quitar los ídolos que tienen ahí abajo del colchón, sáquenlos, ¿sí? Dice, y el pueblo responde. Una duda. Sí, Brendis. Perdón, aquí, aunque sabemos que Josué les habló a los ancianos, a los líderes, sabemos que ellos, pues tuvieron que haberles dicho eso a todo el pueblo, ¿no? O sea, ellos tuvieron que haberlos instruido de todo esto que Josué les dijo, porque aquí comentábamos, ¿no? Que Josué les llamó a los líderes, a los ancianos, que no todo el pueblo estaba ahí. Bueno, en el 23, pero en el 24 ya están ahí todo el pueblo. Ah, ok. Fíjate, el 24 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, ¿sí? Y en el versículo 2 dice, y Josué dijo a todo el pueblo. O sea, en el 23 Perfecto. Se está dirigiendo a los líderes. En el 24, ahora sí. Y ya en el 24 al pueblo. Exactamente, ya está todo el pueblo ahí. Y todo el pueblo se está comprometiendo ahí delante de Josué, que olvídate que vamos a adorar un Dios ajeno, ¿sí? A Jehová solamente vamos a servir, ¿sí? Y bueno, sabemos la historia y si no, pues la vamos a ver en el próximo libro de Jueces. La autoconfianza, ¿no? Pues yo nunca lo dejaré, nunca lo abandonaré, ¿no? Y cuando viene que tienes una vida de paz, de tranquilidad, de prosperidad, te olvidas de Dios.
Pues sí, y ese era el peligro que estaba corriendo la nación al ver que ya tenían sus tierras, ya estaban viviendo en casas que ellos no construyeron, cosechando viñas que ellos no sembraron, o sea, ya estaban disfrutando las bendiciones. Y es muy fácil olvidarse de Dios cuando todo va viento en popa en nuestras vidas, ¿sí? Realmente, y realmente poco apreciamos la fidelidad de Dios cuando todo va viento en tu vida, porque la fidelidad de Dios se ve más notoria, es más notorio cuando todo está, que ya no sientes lo duro, sino lo tupido, que ya te está lloviendo en tu milpita vez tras vez, es cuando más aprecias la fidelidad de Dios y más estamos dependiendo de Él, ¿no? Entonces, ese era el peligro, que ahora como ya tenían casitas y todo. Y miren, que tan cierto fue esto que en lugar de expulsar a los cananeos que quedaban, dijeron, pues, no, mejor yo quiero a alguien que me volee mis zapatos todas las mañanas. Bueno, sus guarachos eran, ¿no? O sea, que vean, como dijera la salmista, se les subieron los humos como que quieren volar, ¿no? Los dejaron como sus esclavos. ¿Sí? Y por eso, Dios se los advirtió, expúlsenlos porque si no van a ser aguijones para, y eso fue lo que sucedió ¿y cuántas veces perdieron la tierra los judíos por no haber obedecido a Dios? Bueno, dice aquí, ¿de cuál iba? 24. 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. O sea, ya había una piedrota que dijo Josué, esta piedra ha escuchado todo lo que acá, esta piedra se queda aquí como testimonio de que ustedes juraron servir a Dios, ¿sí? Y cada vez que vieran esa piedra les tenía que recordar, ay, esa piedra representa que nosotros le juramos a Dios tal cosa. Era un recordatorio permanente, ¿sí? Juraron. Y después ya finalmente termina el capítulo con 3 muertes, ¿no? Después de estas cosas murió Josué, hijo de... ¿No? 3. Ah, bueno, 2 y 3 entierros. Perdón. Gracias por corregirme. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ahí nos está dando la edad en que muere. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Entonces, ahí muere Josué. Y dice el 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que había hecho por Israel. O sea, mientras vivió Josué, el pueblo fue obediente. ¿Qué indica esto? La gran influencia que tenía Josué sobre el pueblo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después muere Josué, ¿sí? Y se levanta una generación, como vamos a ver en el libro de los jueces, que dice una generación que ya no conocía de Dios. Aquí fallaron los padres en no transmitir a sus hijos el conocimiento de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día también. Se está levantando una generación de jóvenes que no conocen de Dios. Y como va el mundo, se los va a comer el mundo. Van a ver si no. Por eso es bien importante que como padres, sabemos que es bien duro, yo lo estoy viendo con mi nieto. Está en una edad ahorita de que ya todo lo cuestiona, ya todo rebelde y todo, ¿sí? Pero confía en el poder de la palabra, confía en el poder de la palabra. El otro día estábamos, ¿de qué estábamos hablando? De lo de la elección y el libre albedrío, ¿verdad? Y él dice, no, es que eso no puede ser así, eso está mal, eso es injusto. Bueno, nos pusimos a leer los versículos que hablan de la elección de Dios, una doctrina controversial, y dijo, me derribaron mi postura, dice, no, pues ya, dice, no, ya mejor soy de la postura de la predestinación. Bueno, eso es lo que como padres debemos eso hacer con nuestros hijos. O sea, no necesitamos ser eruditos en la Biblia, transmitirle lo que vamos aprendiendo. Y tu hijo te va a recordar porque fue mi papá el que me inculcó. Por mi papá sé quién fue David, por mi papá supe quién fue Sansón y Dalila, ¿sí? O sea, bueno, mi papá o mi mamá o quien sea, ¿no?
Qué bueno que te recuerden así. Sí, sí, porque hubiera sido diferente que le hubieras dicho a Carlitos, porque yo lo digo. No, la palabra contestó a sus dudas. Entonces la palabra es poderosa, nunca regresa vacía. Exactamente. La importancia de la palabra. Bueno, entonces ya muere Josué y se acuerdan que José el soñador, al que lo vendieron los hermanos a Egipto, hacía ya muchos cientos de años, murió en Egipto. ¿Se acuerdan José? José muere en Egipto. Y les dijo, antes de morir también les dijo a sus hermanos, ¿saben qué? Ya voy a morir, pero no me vayan a dejar aquí. Dios los va a sacar de aquí. Van a ver que Dios los va a sacar de aquí. No me vayan a dejar aquí. Dice, se llevan mis huesos. Bueno, como lo embalsamaron a José, pues imagínense cuánto tiempo duró ese cadáver embalsamado. Dijo, cuando lleguen a la tierra que Dios ha prometido, ahí me dan sepultura. Y es lo que están haciendo aquí. Ya una vez que tomaron en posesión la... Sí, pero me llama la atención de José, ¿no? Un hombre de fe. Él sabía que Dios iba a cumplir todas sus promesas y que los iba a llevar a la tierra prometida. Es verdad eso. Tanta fe tenía José que dijo, se llevan mis huesos, no me vayan a dejar aquí porque en la noche voy y les jalo las patas a todos. Entonces, se llevan el cuerpo de José y aquí le dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. Entonces ya hay una muerte de Josué, entierran los huesos de José también en Siquem. Y todavía se va a morir Eleazar. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. ¿Se acuerdan que Eleazar era hijo de Aarón, como nos dice aquí? Pero Aarón nada más, ¿era su único hijo de Aarón, Eleazar? No, los otros los mató un rayo. Bueno, no un rayo, como fuego, ¿no? Fuego. Los consumió. Los consumió el fuego. Sí, por ofrecer fuego extraño. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos ese pasaje que en Números, me parece fue en Números, que se les hizo fácil ofrecer fuego extraño, cosa que no tenían que haber hecho? Para empezar, no tenían ni por qué haber entrado al lugar santísimo porque nada más su padre podía entrar. Y era el debut, ¿se acuerdan? Debut, y fue debut y despedida. Y entonces al morir sus 3 hijos, morir 2 de sus 3 hijos, el que quedó fue Eleazar nada más, que era el menor, y fue el que sustituyó a Aarón. Bueno, pues ahora este hijo Eleazar también muere, ¿sí? Al final del Itamar también fue hijo de Aarón. Itamar, no recuerdo bien su nombre, pero él no murió. 2 vivieron y 2 murieron, ¿no? Ah, sí, es verdad, sí. Itamar era el otro. Pero ya no habla de Itamar, ¿no? Ya no habla de Itamar. Los otros eran Nadab y Abiú, si no mal recuerdo. Ajá, esos son los que murieron por es correcto, fuego. Brendis. Ok, pues ahí termina el libro y realmente, pues son historias que sucedieron hace miles de años, que uno dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y vean cómo sí tiene mucho que ver con nosotros. Errores que se cometían hace 2000 y tantos años, los cometemos nosotros, y la exhortación sigue siendo la misma, quería decir. No, nada más que todo esto lo dejó escrito Dios para ejemplo, para nosotros, ¿no? Para que permanezcamos en Dios todos los días. Exactamente. Sí, por algo quedaron escritas. Bueno, ahora sí, comentarios, preguntas, dudas o algo así. Miren, porque ahora que entremos al libro de los jueces, nada más déjenme leerles tantito de lo que les decía hace rato. Jueces capítulo 1, capítulo 2. Sí, pero voy a leer desde el 6. Jueces 2:6. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Digamos que esta es la continuación. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras. O sea, lo que vimos hace ratito en el último capítulo. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ahora fíjense. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Sí? Sí, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué se levantó una generación
que ya no conocía de Jehová. ¿Qué pasó ahí? Los padres se olvidaron de lo que decía Deuteronomio 6. Estas palabras que hoy te digo las repetirás a tus hijos día y noche andando en el camino y todo eso. Ahí se ve que fallaron los padres y se levantó una nueva generación que no conocían de Dios. Y por eso, bueno, ya lo vamos a ver ahora que estemos en el libro de los jueces. Bueno, ahora sí, adelante, abran sus micros. Quien guste opinar, participar, preguntar, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan bien, Japo? Perfectamente, perfectamente. Ok, muy bien. Bueno, no, nada más quería compartir que yo no había leído el libro de Josué, no estaba, o sea, tenía como que rasgos muy generales de su vida, pero ahora que ya vimos el libro con más detalles, pues se aprende que Josué fue un hombre que tenía presente la voluntad de Dios porque la había aprendido de sus padres, ¿no? Y que de alguna forma Josué trascendió en el sentido de que pues vio todo lo que le pasó al pueblo durante el tiempo que Moisés los había guiado y le tocó también la transición, ¿no? De pues ver al pueblo también pues obedeciendo a Dios de cómo tenían que tomar las tierras. Y pues también aprendemos que él, pues el mismo Josué, se dio cuenta de que en cada decisión que él tomara tenía que consultar a Dios y en general yo creo que eso fue algo que a mí me impactó, que estamos tomando decisiones diariamente y a veces omitimos, ¿no? Tomar en cuenta la voluntad de Dios, porque finalmente sabemos que la voluntad de Dios no se va a ver afectada por nosotros, ¿no? Su voluntad siempre va a ser la que impere. Sin embargo, nosotros, pues en forma de agradecimiento y también en forma de dependencia espiritual, pues pedir siempre que Dios sea quien guíe nuestras decisiones antes de tomarlas, ¿no? O las pensamos y oramos, ¿no? Bueno, Señor, que si esto es lo que va a agradar te va a agradar a ti y para mí va a ser, pues me va a permitir seguir en tu palabra, bueno, pues ayúdame a que siga en esto. Y si no, pues pon obstáculos, pero sí, pues es una vida impactante, sobre todo por el final, ¿no? De que se da evidencia que el testimonio de obediencia de Josué pues era algo que motivaba también al pueblo a obedecer a Dios. Entonces, pues también es un ejemplo para nosotros que nuestro testimonio invite a otros a agradar a Dios también, ¿no? Que es un compromiso, como dices, ¿no? Es muy sencillo decirlo, pero ya estando en la carne y en la lucha diaria, pues solamente permaneciendo en la palabra podemos tener esa fortaleza. Amén. Y sí, es exactamente así lo veo yo también. Y por ejemplo, dice Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por eso fue lo que pasó con Josué. Siempre hizo la voluntad de Dios y por eso permanece ahí su nombre en las páginas de la Biblia. Y veo también que así como Josué les pidió que no entraran en tratos con las naciones paganas ni se casaran con ellos, era porque era tener la tentación ahí dentro de ellos tener la tentación, ¿sí? Y entonces a veces vemos como también a veces amistades para nosotros pueden resultar una tentación en el sentido de que la amistad o la relación con ellos no nos ayuda a obedecer a Dios, ¿me entiendes? O sea, trato de decir esto. Le decía yo el otro día a mi nieto, mira, la Biblia dice, el que se junta con necios será quebrantado. Y el que se junta con sabios, sabio será. O sea, metiendo la idea que es bien importante quiénes son sus amistades, ¿me entiendes? Como dijo el profeta, creo que fue Jeremías que dijo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Entiendes? Entonces, trata de inculcarle eso, que es bien importante las amistades que uno escoja. Y lo estamos viendo aquí, ¿por qué? Porque es una tentación andar en ese tipo de relación con gente que no ama a Dios, no obedece a Dios. Y es una tentación para ti porque después te van a hacer que tú tampoco obedezcas a Dios y no le sirvas, etcétera.
Por eso Josué les dijo, corten, como dicen, de raíz, de tajo, esa relación. Y entonces uno tenemos que analizar, no solamente en cuanto a personas, uno cada quien sabe qué cosas le resultan tentación en su vida. Y entonces, si tú estás consciente de las cosas que te resultan tentación en tu vida, pues puedes armar una estrategia para no caer en ellas. O sea, se me viene a la mente, hay personas que tienen tentación de agarrar dinero ajeno, que les llaman cleptomanía, ¿no? Bueno, si tú eres de esa, si tú estás luchando con eso, pues no te pongas a organizar una tanda porque vas a tener dinero y va a ser tentación para ti. No hagas una chamba de cajero porque vas a estar manejando dinero y si el dinero el dinero ajeno te resulta tentación, pues, o si tienes problemas con el alcohol, pues no pidas chamba de cantinero porque tienes ahí la tentación, etcétera. Entonces cada quien, por eso Pablo dice ahí a Timoteo, huye de las tentaciones, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Y ahí en ese aspecto cada quien sabe de dónde le aprieta el zapato, ¿no? Y entonces, si está uno consciente de las cosas que nos resultan de tropiezo, pues puedes armar la estrategia para no caer en eso, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Ahorita me vino a la mente Santiago, no recuerdo la cita, pero dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la clave? La sujeción a Dios por medio de qué? De la palabra escrita, ¿sí? Como les está diciendo Josué aquí, ¿sí? Hacer caso a la palabra escrita, ¿sí? Entonces, estar sujetos a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, ¿quién más? Santiago 4:7. 4:7, gracias. ¿Quién más? Brendis, Francisco, Marilú. Sí, bueno, pues nada más decir que el libro de Josué, es muy interesante y es muy edificante para nuestras vidas y aquí es donde vemos que, pues, cuántas veces hemos fallado, ¿no? O sea, pensamos que andamos bien y nos damos cuenta que muchas veces no es así. Entonces, pues, la palabra de Dios es un espejo para enseñarnos que andamos mal y que debemos corregir eso que andamos mal. ¿Y cómo? Como dice Leti, a través de la palabra de Dios escrita y que la palabra de Dios pues es Jesucristo, ¿no? Es el verbo, entonces pues debemos andar en esto y sabemos que no somos perfectos y que fallamos y que caemos, pero bueno, pues Dios nos levanta, ¿no? Entonces siempre tener la palabra y pues saber qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos y el Espíritu Santo que nos redarguye. Amén. Gracias. Amén, amén, sí. Como dijera Pedro Armendáriz, me doblo pero no me quebro. Y así nos pasa a nosotros. Angie o Marce, ¿quién más? Viri, ¿algún comentario que quieran hacer? Adelante, mi hermano Francisco. Nomás quería comentarle que también se le puede llamar kipá. Y que significa que Dios está por encima de todo. Ajá. Lo que trae el judío aquí. Sí. Se llama kipá. Muy bien, ¿y esa de dónde la sacaste? Esta me la obsequió mi pastor. Ah, está bien. Es un buen recordatorio para recordar que cuán pequeñitos somos al lado de Dios, ¿verdad? Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Si no, ya para irnos. Pues yo creo que ya se me fueron a dormir hoy. Ya estamos durmiendo. No, No, todo quedó claro. Hay que ser obedientes a nuestro Padre Jehová. Amén. Bueno, Uriel, pues te paso el micro. Leti quiere compartirles. Nada más por último, hermanos, perdón. Si podemos ir todos al libro de Segunda de Crónicas 7:14, me gustaría que lo leyéramos y que reflexionáramos en él, en la noche y todos los días. Segunda de Crónicas, ¿qué cita Leti? 7:14. Segunda de Crónicas. A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Amén. 7:14. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. 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 Sí, gran consejo de Dios, ¿verdad? Pero hay que humillarse delante de Dios. Bueno, Uriel, te paso el micrófono. Sí, sí, gracias, gracias, Juan Carlos. Es más, me gustaría que, aparte del que designes, si 2 voluntarios quieren orar dando gracias a Dios por... Pues hemos terminado un libro más y gracias a Dios, miren, ya desde Génesis, ahí pianito, ahí vamos y pues dar gracias a Dios porque nos ha permitido terminar un libro más, ¿no? Entonces, si escoge Uriel a alguien y 2 voluntarios más. Y si no, también mañana se acaba Apocalipsis, Luleno. No, mañana es Apocalipsis 19 y 20. Y la siguiente semana ya se acaba 21 y 22. Ok. Hace rato ya no se fue el internet, ya no terminé de orar. Me fui orando y luego de repente escuché que ya estabas orando, dije. Sí, porque ya no te escuchabas nada y nos juntamos los 2 en oración. No, estuvo muy bien, Juan Carlos. Bueno, vamos a pedirle al hermano Francisco que si puede orar, por favor, y puede ser una hermana que ore. También está Angie, de favor. Nos das favor de orar también, dale gracias por la vida de cada uno de nosotros y porque ya terminamos el libro de Josué y que nos siga dando ánimo para poder seguir estudiando, que no desanimemos, al contrario. Así es. Adelante, hermanos. Damas primero y cierras, Juan Francisco, please. Adelante, Angie. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Dios, te damos por reunirnos, Señor, y que pues pongas nuestro corazón al desnudo, Señor, y que podamos agradarte, que tus palabras permanezcan, que podamos seguir estudiando, que puedas bendecir, por favor, a Juan Carlos y a Leti, y que nos esmeremos, Señor, que podamos poner todo nuestro empeño y que no nos conformemos a este mundo, Señor. Que estas palabras no nada más sean oídas, sino realmente también vividas, Señor. Gracias por tu amor y por todas las necesidades que en algún momento mis hermanos tienen en sus familias, que les puedas bendecir, guárdanos, ampáranos, guíanos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Adelante, hermano. Gracias, amado Dios, por este día, bendito Padre, en el cual, en tu infinita misericordia, Señor, nos muestras, bendito Padre, tu palabra, Señor, y nos llevas a la memoria a recordar, Padre, cuán grande eres, bendito Padre, y cuán amoroso eres, bendito Dios, al recordarnos, bendito Padre, así como Josué, mi Señor, al pueblo de Israel, bendito Padre, en decir cómo es que siempre has estado presente en nuestras vidas, mi Señor, desde el principio, Señor, en el presente y en el futuro seguirás siendo tú el Dios amoroso de todos nosotros, bendito Padre. Gracias, amoroso Padre, porque a través de esta enseñanza, Señor, aún, Señor, nos fortaleces más, bendito Padre, para que nosotros podamos también llevar la palabra a nuestros familiares, mi Señor, y que nuestras generaciones no se olviden, bendito Padre, de ti, bendito Dios, ya que nosotros, bendito Señor, también haremos compromiso, bendito Dios, contigo, para mostrarle a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta mil generaciones, bendito Padre, el decirles, enseñarles, bendito Padre, que lo mejor que puede hacer el ser humano es buscar de tu presencia y tu rostro y vivir, bendito Padre, bajo tu voluntad, mi Señor. Bendito Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, y lo que hemos aprendido, Señor, te damos gracias, bendito Padre. Guíanos, mi Señor, para que nosotros seamos, bendito Padre, esas voces, mi Señor, que hagan volver, Señor, a los padres, a los hijos, a todos, bendito Señor, a tu rostro, bendito Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor,
por tus hijos, mi Señor, que dan su tiempo también, mi Señor, que tú les das la oportunidad de compartir, mi Señor, y a través de ellos, Señor, nos das a nosotros, bendito Padre, ese alimento tan anhelado, mi Señor. Te damos la gloria y la honra. Suplicamos, bendito Padre, que cada uno de nosotros, Señor, si tiene alguna dificultad, Padre, tú seas, mi Señor, quien nos guíe, Señor, a la verdad siempre, Padre, para salir victoriosos, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Hacedor, bendito Dios. Y seremos como ese leproso agradecido, Señor, que regresa a agradecerte, a darte la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre, mi Dios. Amén y amén. En Cristo. Amén. 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 Gracias, mi hermano. Buenas noches a todos. Gracias. Mañana nos vemos en Apocalipsis. Acuérdense, ustedes saben cuál es el versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? Cristo lloró. Jesús lloró. Versión Uriel habla hoy. Bueno, mañana vamos a ver, ese es el versículo más corto. Mañana a ver si detectan cuál es el versículo más triste de la Biblia. El más triste. Mañana lo van a saber si no lo saben. Mañana van a saber cuál es el versículo más triste de la vida. De la Biblia. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Sí, Pati. Nada más rapidísimo. Mañana nosotros vamos a salir, entonces no vamos a podernos conectar. Bueno, pero para eso existe la magia del YouTube, para que lo vean después. Sí, nada más para avisarles. Bueno. Y bueno, ya después lo vemos, ¿no? Pero para ver si oran por nosotros, que tengamos un buen viaje, vamos a Jalisco a ver a la hermana de mi mamá y regresemos el lunes. Pero pues nada más para que tengamos un buen viaje. Primero y de regreso. Estaremos orando por ustedes, que vayan y regresen con bien, que Dios allane el camino y quite todo obstáculo. Y esperamos. Y que nos use para dar testimonio. Dios los quiere usar. Dios los quiere usar. Ya depende de ustedes que se dejen usar. Sí, también Dios, eso, que nos dé valor de palabra. Porque a veces decimos. Como dice Josué, esfuérzate y sé valiente. Eso, gracias, Brendy. Sí, que esa sea la oración. Así es. Que esa sea la oración. Muchas gracias. Bueno, pues un abrazo para todos. Buenas noches, doña Magda. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana. Bye. Hasta mañana.